Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, y a todo el equipo de operaciones radio y Mundo UR. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Y recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @RafaelArraiz en X y @rafael.arraiz en Instagram. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Bienvenidos a Venezolanos, en el inicio de una nueva serie que vamos a desarrollar a lo largo de varios programas, centrada en la historia del sistema, es decir, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. De modo que los invito a seguir los pasos de una idea que tuvo un visionario en 1975 y que ya cumple 50 años de trayectoria. Es fascinante realmente ver cómo la semilla que siembra un músico junto con otros apasionados va creciendo y se convierte en un árbol frondoso, cincuentenario, vamos a llamarlo un samán, por sus resonancias profundamente venezolanas. Aquella semilla, entonces, no solo es un movimiento musical con una pedagogía revolucionaria, sino que se trata de la política pública más extendida y enraizada en la nación venezolana. Y todo ello hecho por venezolanos para nosotros mismos y el orbe, porque esta semilla también ha hallado tierra propicia en otras muchas latitudes del mundo. Vamos a seguir la senda de aquel niño que tuvo un sueño y ya adulto va articulando todos los factores hasta crear el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que hoy en día brinda formación gratuita a 1.071.489 niños y jóvenes, atendidos en 443 núcleos y en 2.334 módulos, distribuidos en todos los estados del país. Se dice fácil, pero detrás de esta oferta pedagógica está el esfuerzo de miles de ciudadanos organizados alrededor de la música y de los efectos sociales extraordinarios que trae la orquestación de seres humanos en torno a un objetivo común. Hay un trabajo publicado recientemente que se titula El Sistema, Avances y Perspectivas de Integración Musical, y allí leemos lo siguiente. Su trascendencia universal se fundamenta en un ideario social colectivo, conciencia eminentemente humanista que reivindica la educación por y para el arte. Es así como el sistema adquiere su carácter metodológico a través de la práctica colectiva de la música. Es entonces la práctica colectiva de la música el concepto primario de las estructuras académicas y artísticas del sistema y se constituye en metodología central y eje transversal de las dinámicas organizacionales. Hasta aquí la cita. Y aquí se aborda en esta cita un aspecto neurálgico. El proceso pedagógico en su faceta esencial ocurre en compañía. El aprendizaje tiene lugar entre todos, en camaradería social. Por más que en la soledad del hogar ocurran prácticas musicales, lo sustancial está en el conjunto, en la orquesta. De allí la enorme significación social del sistema y su método educativo excepcional, que también revisaremos a lo largo de estos programas. El maestro Abreu sobre este tema decía: la educación musical hace que, además de educarse el intelecto, se forme el sentimiento moral,
se forme con la capacidad de apreciar lo estético de la vida. Interesante la unión que él hace entre lo moral y lo estético. Vamos a seguir entonces la trayectoria y especialmente el futuro de este proyecto de los venezolanos que ha dado frutos en el mundo. Y vamos a hacerlo ahora, este año, cuando cumple sus primeros 50 años de vida, prestando servicios sociales, musicales, pedagógicos y de formación del carácter y el sentido de la armonía y la belleza. Esto comienza con el sueño de un niño en 3 lugares de Venezuela: en Valera, en Monte Carmelo y en Barquisimeto. Monte Carmelo es un pueblo del estado Trujillo. José Antonio Abreu Anselmi fue el primogénito de Melpómene Abreu Méndez y Aili Anselmi Garbati. José Antonio nació en Valera, al igual que su hermana María Auxiliadora. Los siguientes hermanos Abreu Anselmi nacieron en Barquisimeto. Me refiero a los morochos Jesús Alfonso y Rafael Enrique, y también las hermanas Beatriz y Ana Cecilia. Los abuelos maternos, Antonio Anselmi Berti y Duilia Garbati Poggioli, nacieron en la isla de Elba, en Italia, y emigraron a Venezuela en 1897. Y ya casados se establecieron en un pueblo trujillano, Monte Carmelo. Y en las bodegas del barco en el que venían, don Tonino, así llamaban al abuelo Antonio, traía 46 instrumentos de viento: trompetas, cornetines, trombones, cornos, flautas, bombardinos y clarinetes. Llegaron a Puerto Cabello y subieron a lomo de mula hasta Monte Carmelo, que está a 940 metros sobre el nivel del mar, y allí se proponían conquistar un destino. Eso hicieron. Pronto compraron una casa donde don Tonino construyó un teatrino y además fundó la Banda Filarmónica de Monte Carmelo. Todo esto nos lo refiere Norma Méndez en un texto muy hermoso que voy a leerles. Don Tonino se aboca a realizar orquestaciones del repertorio sinfónico universal de Verdi, Mascagni, Beethoven y Mozart para su banda local. Con su espíritu de soñador se adentra también en la ópera, canto lírico y actuaciones, y monta la Traviata de Verdi, ofreciendo su arte al sereno pueblo. Luego siguen montajes de Shakespeare, entre otros. Él mismo realiza el vestuario y los escenarios. Así que no solo se transforma el pueblo y la casa, también logra que todos quieran venir a verlo. Por ello, junto a su esposa, convierte el patio de la vivienda en una suerte de sala de conciertos con un pequeño escenario de tablas. También adorna los aleros del patio con esculturas de yeso que reproducen los bustos de Dante, Petrarca y Boccaccio. Bueno, imagínense, 1897. Esto es un civilizador, un modernizador, un hombre que llega a cambiar a un pueblo, ¿no? Evidentemente, don Tonino era un hombre fuera de serie, que imantó la vida de los suyos y del pueblo entero. Pero su nieto, José Antonio Abreu Anselmi, no llegó a conocerlo, porque don Tonino murió en 1937, cuando tenía 69 años. Y en 1945 hay una epidemia de tosferina en Barquisimeto, y al primogénito de los Abreu Anselmi quieren protegerlo y lo mandan a donde la abuela en Monte Carmelo. Ya el abuelo había muerto. José Antonio Abreu tenía 8 años en ese momento y va a ocurrir un hecho que signará toda su vida. Entra en el mundo mágico de su abuelo: música, instrumentos, teatro, esculturas, aquel teatrino que ha sobrevivido a don Tonino y que fascina al nieto. Y allí ha nacido una vocación. Aquel niño se dice a sí mismo:
voy a hacer música. Tiene 8 años. Pasado el brote de tosferina en Barquisimeto, el pequeño regresa de Monte Carmelo a la capital del estado Lara y estudia en el Colegio La Salle, luego en el Grupo Escolar República de Costa Rica y luego en el Liceo Lisandro Alvarado. En paralelo recibe clases de piano con quien le abrió las puertas de la música, Doralisa Jiménez de Medina. Y el ambiente en Barquisimeto en estos años, entre 1945 y 1955, es muy favorable para la música. Y el niño y adolescente Abreu tiene cómo nutrirse. Él mismo se lo dice a Chefi Borsacchini, la periodista, en una entrevista. Dice lo siguiente: en ese momento existía en Barquisimeto la Academia de Música del Estado Lara, que dirigía Napoleón Sánchez Duque, quien había sido primera flauta de la Orquesta Sinfónica Venezuela. También llegó por esa época un grupo de músicos extranjeros muy importantes, entre ellos el violinista Olaf Ilsins, con quien comencé a estudiar violín. En ese entonces yo tenía 12 años, en 1951, y formaba parte de la orquesta de esa escuela de música. Al mismo tiempo comencé a cultivar la música de los compositores venezolanos, de la mano del maestro Antonio Carrillo, amigo de mi familia, buen mandolinista, quien tenía un quinteto admirable. En la próxima parte del programa seguimos con esta formidable respuesta del maestro Abreu a Chefi Borsacchini. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Decíamos en la parte anterior del programa que estábamos leyendo una respuesta de José Antonio Abreu. Y él sigue diciendo: también tuve la oportunidad de tocar con la Orquesta Filarmónica de Lara, que en ese momento tuvo gran resonancia, dirigida por el maestro Plácido Casas. Fue un ambiente musical que me rodeó por los 4 costados. La música criolla la ejecutaba y aprendía con el maestro Carrillo. La música clásica la entrenaba con Doralisa de Medina. Y en la Academia de Música interpretábamos a los compositores universales, música de Tchaikovsky, Mozart, Beethoven. Había además en ese momento una gran escuela de danza, la de Taormina Guevara, quien acababa de llegar de Rusia. Y en ese entonces se iba a reinaugurar el Teatro Juárez para celebrar el 450 de Barquisimeto. Y para esa ocasión se hizo una gran gala del ballet de Taormina Guevara con la Sinfónica Venezuela. Hasta aquí la cita. Como vemos, el futuro maestro Abreu está en un ambiente propicio. No en balde, Barquisimeto la llaman la capital musical de Venezuela. Entonces, muy joven, también integra la orquesta Pequeña Mapare, dirigida por los hermanos Juancho y Napoleón Lucena. Allí interpretaban música tradicional larense y de otras zonas del país. Pero viene el momento de culminar el bachillerato. Y el joven Abreu se muda a Caracas en 1957 y se inscribe en el Colegio San Ignacio. Allí cursó 5º año, donde se gradúa.
De inmediato se inscribe en Economía en la Universidad Católica Andrés Bello, una carrera que abre sus puertas y Abreu forma parte de su primera promoción. En paralelo, en Caracas, estudia con el maestro Vicente Emilio Sojo y luego Ángel Sauce le abre las puertas de la Escuela José Ángel Lamas, donde culmina su formación superior de música y obtiene los títulos de maestro compositor y director orquestal. Fueron sus profesores Moisés Moleiro, de piano, Evencio Castellanos, de órgano, Vicente Emilio Sojo y Gonzalo Castellanos, de dirección orquestal. Y el propio Abreu se lo refiere a Alba Revenga en una entrevista sostenida con ella. Acerca de esa etapa de su vida, señala: ya en el 5º año de bachillerato logré a través del padre Juaristi un cupo para entrar en el Colegio San Ignacio de Loyola en Caracas. Me iba a vivir a Caracas, esto lo pone entre exclamaciones. Me quedé en la casa de mis tíos paternos, tenía mucha familia en Caracas y jamás me sentí solo ni me faltó afecto. Mis días estaban llenos de actividades inaplazables. Después de clases, a partir de las 4 de la tarde, iba a la Escuela Superior de Música Vicente Emilio Sojo. Allí estudiaba órgano con Evencio Castellanos y me facilitaban el piano, el órgano y el violín para práctica personal. Estudiaba piano con Moisés Moleiro y con el maestro Sojo estudiaba composición. Las clases de orquestación me las daba Esteves, Antonio Esteves, nada menos. Trataba de absorber como una esponja el inmenso conocimiento de mis tutores y sentí siempre por ellos el mayor respeto y admiración. Bueno, este muchacho trujillano, educado en Barquisimeto, ahora llegaba a Caracas a concluir su formación, dedicado a sus 2 áreas académicas, la música y la economía. Y en la tarea que le espera, sus hermanos siempre estuvieron presentes. De hecho, Beatriz y Ana Cecilia le consagrarían toda su vida laboral a el sistema, desde los inicios de aquel sueño y hasta el sol de hoy. Allí trabajan de sol a sombra ellas, por sostener la calidad de la institución. Los morochos, Jesús Alfonso y Rafael Enrique Abreu, han sido asesores desde sus inicios y hasta nuestros días. Bueno, y la actividad musical del joven Abreu es incesante. La disciplina para los estudios de economía también. Desde que llega a Caracas se vincula a la obra que el padre José María Velas adelanta en Catia, nada menos que Fe y Alegría. Se maravilla con el trabajo, lo inspira. De hecho, él mismo le aclara a María Elena Ramos en una entrevista lo siguiente: yo participé entre los primeros 8 estudiantes con el padre Velas en la formación de Fe y Alegría. Ya en la Escuela de Economía de la UCAP haya un mentor, el padre Manuel Pernó, un excepcional economista con obra publicada. Ya entonces la música era su pasión central. En 1959 se conocen Fran Di Polo y Abreu y nace una amistad que se sostuvo sin fisuras todas sus vidas. Nos refiere Di Polo que ambos participaban en la Orquesta de Cámara de la Universidad Central de Venezuela. Di Polo tocaba la viola y la trompeta y Abreu el órgano. Entonces cultivaban una práctica que hoy en día sería imposible. Imagínense ustedes, iban juntos a las iglesias. Allí interpretaban por puro placer, a la hora que les abrieran las puertas de la iglesia. Abreu se gradúa de economista summa cum laude en 1961 y, según su propio testimonio, comenzó a trabajar en la Cancillería en la Dirección de Política Económica. Además, desde segundo año de la carrera de Economía era asistente de cátedra. Luego, al graduarse, pasó a trabajar en el Banco Central de Venezuela en el Departamento de Cuentas Nacionales. Una vez titulado en la Escuela José Ángel Lamas, tocaba el clavecín y el piano.
También dirigía episódicamente las orquestas de la UCB y la Sinfónica Venezuela. En paralelo a toda esa actividad febril en torno a la música, el joven Abreu ejerció la docencia durante 9 años en la UCAP y en la recién creada Universidad Simón Bolívar, fundada en 1970. Así se lo dice Abreu a Alba Revenga. Recién graduado fui asistente de cátedra del padre Manuel Pernó. Pernó era un gran maestro, muy exigente, muy disciplinado. Era un sacerdote muy respetado y de muy alta ética. Llegué a ser titular de 7 asignaturas y a través de la invitación del rector Ernesto Maíz Vallenilla tuve una cátedra en la Universidad Simón Bolívar. En total ejercí la docencia durante 9 años. Era la época del padre Barnola como rector de la UCAP y del padre Velas dirigiendo Fe y Alegría. Una época de oro, sin la menor duda. Y en la misma entrevista con Alba Revenga, más adelante, el maestro Abreu apunta: pensé que había entregado una parte de mi vida a la docencia universitaria y al servicio público y que ahora quería hacer lo que realmente siempre quise, y no como músico solista, ni como director, sino como educador. Estaba claro conmigo mismo, quería armar un sistema de orquestas y los participantes debían ser primordialmente los niños y adolescentes de menos recursos. No quería concentrarme solo en Caracas, sino en toda Venezuela, en los sitios más alejados, en los Monte Carmelos. Con esa idea comenzó el camino. Bueno, esto que él dice, en los Monte Carmelos, ahí vemos la influencia, la huella del abuelo, de aquello que él vio, como les referí en la parte anterior del programa, en aquel pueblo perdido en el estado Trujillo, donde el abuelo había montado prácticamente un ateneo, un centro cultural en su casa. Y sobre esta dicotomía de ser músico y economista, Abreu refiere cómo la resolvió. Dice: cuando ante la necesidad de organizar un medio de vida opté por una carrera universitaria, algunos me decían: va a ser una contradicción frontal el ejercicio de tu carrera con el de tu arte. Dedícate a una de las dos. Y Pernó me enseñó que eran perfectamente compatibles, gracias a Dios, Pernó, que era un problema de racionalización del tiempo y de actitud espiritual, que era también comprender las múltiples solicitaciones de la vida dentro de la sociedad que yo estaba viviendo, con la necesidad de ser útil en varios campos al mismo tiempo y de no mutilarme a mí mismo, de no fragmentarme. Muy interesante esto que le dice Abreu a María Elena Ramos en esta entrevista del año 2007. Siempre hay la tendencia de la gente a decirle a los demás que solo se puede hacer una cosa en la vida. Y realmente eso es un error, realmente. Hay personas que solo pueden hacer una cosa en la vida, pero un hombre con el enorme talento que tenía José Antonio Abreu, hacer una sola cosa en la vida era imposible. Por eso tenemos a este personaje poliédrico, múltiple, diverso, que enfrentaba la vida pues, en sus dimensiones más complejas y más variadas, porque no solo tenemos un economista, un profesor universitario, un gerente, también tenemos a un músico, a un compositor, a un director de orquesta, a un educador y al creador de un sistema. Si le hubiese hecho caso José Antonio Abreu a los consejos que le decían que se dedicara a una sola cosa, probablemente no habría hecho la obra que hizo y que, bueno, que sigue, que tiene una enorme vigencia en Venezuela y que está celebrando sus primeros 50 años. Pero bueno, así son los personajes excepcionales, así son.
Por eso son excepcionales, porque se salen de los patrones comunes, de las reglas comunes que dictan, vamos a llamar, ¿qué será? La medianía que dictan, sí, la vida común. Estamos hablando de un hombre excepcional, no estamos hablando de un hombre común. Bueno, en la próxima parte del programa seguiremos viendo estos inicios de Abreu y cómo se va acercando al proyecto de su vida. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que Abreu era poliédrico, que había abordado distintas tareas en su vida. De hecho, la política no le fue ajena. Lo tenemos en 1963, electo diputado en las planchas del Frente Nacional Democrático, el FND, que fue el partido que respaldó la candidatura de Arturo Uslar Pietri en las elecciones de 1963. Uslar Pietri no salió electo presidente de la República, como sabemos, pero sí llegó a tener una fracción parlamentaria importante de la que formaba parte José Antonio Abreu. Y eso va a ser en el quinquenio 1964-1969. Donde va a ser presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Esto va a ser muy importante en la vida de Abreu, porque desde esa Comisión de Finanzas él va a conocer a fondo el funcionamiento del Estado, las partidas presupuestarias, cómo están organizados los presupuestos, cómo funcionan dentro del Estado. Esto va a ser importantísimo para lo que él va a adelantar más adelante, porque estaba allí por su condición de economista, pero esa pasantía, esa visión desde allí del Estado venezolano, desde la Comisión de Finanzas, le va a dar una radiografía, un esqueleto que él va a conocer, pero con lupa, del funcionamiento del Estado venezolano en sus vertientes presupuestarias y económicas. Bueno, eso va a ser de una gran utilidad a lo largo de su vida, y estos años van a coincidir, como él mismo dijo antes, con la docencia. Son los años en que fue profesor de economía en la Universidad Católica Andrés Bello, y más adelante va a ser profesor en la Universidad Simón Bolívar, recién inaugurada en 1970 con el rector Ernesto Maíz Vallenilla. En 1966 vamos a tener que Abreu publica un librito, un opúsculo, como se le suele llamar, titulado Hacia una política petrolera. Allí recoge él una intervención que tiene en la Cámara de Diputados sobre este tema. Y eso es asombroso, porque el conocimiento, cualquiera que lea este opúsculo, el conocimiento que tiene Abreu del tema petrolero era ya profundo, y además de la realidad económica nacional e internacional. Bueno, recordemos, se había graduado de economista, summa cum laude, y su mentor era el padre Pernot, de modo que preparado estaba, ¿no? Pero lo sorprendente es el dominio hondo de la materia petrolera de la que hace gala el joven Abreu en esas intervenciones en la Cámara de Diputados, que después fueron editadas y convertidas en un libro, este libro Hacia una política petrolera. Partían, por cierto, de la idea de Uslar Pietri, sembrar el petróleo. De modo que esas intervenciones, que eran prácticamente clases magistrales de Abreu en la Cámara de Diputados, partían de esa premisa, de la necesidad de sembrar el petróleo en la que tanto insistió Uslar Pietri a lo largo de toda su vida. Y además este texto del que vengo hablando revela claramente el dominio económico del tema.
por supuesto, la lucidez verbal del expositor y ya un conocimiento vasto del Estado y de sus aristas. De tal modo que la formación musical y la económica académica van de la mano. Y evidentemente ambas serán una llave de oro en los proyectos futuros. Me atrevo a decir que si Abreu no hubiese tenido esta formación de economista, si no hubiese tenido este conocimiento del Estado, desde la Cámara de Diputados, desde la Cancillería, desde el Banco Central, hubiese sido muy difícil que orquestara una institución pública como es el sistema. De modo que quienes le dijeron en algún momento, dedícate a la música, olvídate de la economía, estaban cometiendo un gigantesco error. Como le dijo su maestro, Pernod, se pueden hacer las dos cosas a la vez. La clave está en la administración del tiempo. Y en esto Abreu era impresionante. Yo que trabajé con él 5 años, entre 1989 y 1994, aprendí de la administración del tiempo por parte de Abreu. Minuto a minuto, no se perdía el tiempo. Abreu empezaba a trabajar a las 5 de la mañana y eran las 11 de la noche y seguía trabajando. Él le había consagrado su vida a esto. Bueno, de hecho no se casó, no tuvo hijos. Su vida es una suerte de apostolado, una entrega las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, a esa tarea que él se propuso, que fue la educación musical en Venezuela y la creación del sistema. Estas pasiones, por lo general, requieren unas entregas de esta magnitud, como la que él llevó adelante. De lo contrario, era muy difícil que se pudiera adelantar una obra como esta, que es una obra titánica que exige una gran dedicación y una administración del tiempo. Abreu administraba su tiempo en unas libreticas donde anotaba cosas con distintos colores. Una vez le pregunté, ¿esos colores qué significan? Me dijo, bueno, esos colores tienen que ver con el tema que yo estoy anotando, con el tiempo en el que lo estoy anotando, es decir, formaba parte de su sistema mental en esas libretas que él llevaba. Y bien, en 1967 vamos a tener al joven Abreu, que tiene 28 años, y ya se le confiere el Premio Nacional de Música Sinfónica por sus habilidades como compositor. Se nos olvida que el maestro Abreu fue compositor, porque, claro, toda su otra obra arropa su faceta de compositor, a la que se dedicó en sus primeros años como músico. Ya después no tuvo tiempo o disposición para seguir con la composición musical. En 1968 y 1969, Abreu invita a su hermana Beatriz a Caracas y ésta interpreta el piano en el aula magna de la ciudad universitaria. Esto ocurre cuando Abreu dirigía la orquesta de cámara de la Universidad Central de Venezuela. Y en aquellos años, además, Abreu coordinó en el Ateneo de Caracas el Festival Bach. Estoy hablando de los años 69 y 70. En ese momento se dieron 40 conciertos. Ya la actividad musical era incesante y la académica también. Abreu le estaba consagrando todos los días de su vida a ambas tareas. Y en 1970 a Abreu se le resintió la salud y fue operado de una hernia estomacal de grandes dimensiones. Lo delicado de la situación lo llevó a operarse en los Estados Unidos, donde había un especialista muy particular de esta dolencia que él tenía. Y allí estuvo 1 año en una larga convalecencia, que, según él mismo refiere, le permitió hacer un posgrado en economía petrolera en la Universidad de Michigan.
y conocer a fondo el sistema de enseñanza musical en los Estados Unidos. Esto fue importante también para él. Sobre esto cuenta su hermana Ana Cecilia, que aquello fue un punto de inflexión en su existencia, ya que se vio muy cerca de la muerte y al recuperarse y regresar a Venezuela, decidió con mayor ahínco entregarle su vida a la música, a esa gran pasión que articuló la existencia de este gran venezolano. En la próxima parte del programa continuamos con estas primeras etapas del sistema y la vida de José Antonio Abreu. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bueno, y como advertimos antes, sus calificaciones de economista lo acercaban a destinos paralelos. En 1974, el ministro de Cordiplan era Gumersindo Rodríguez, del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, y Rodríguez lo designa director de planificación. Y desde allí le tocó al maestro Abreu, en este caso al economista Abreu, coordinar el quinto plan de la nación. Otra vez, al unísono, Abreu está dándole cuerpo a su sueño y convoca a un grupo de músicos en la Escuela de Música Juan José Landaeta. Esto es en paralelo a las tareas que está desarrollando en Cordiplan. Esta Escuela de Música Juan José Landaeta estaba dirigida por el maestro Ángel Sauce en la urbanización Campo Alegre. Fran Di Polo refiere el hecho. Abreu invitó a 100 músicos y se presentaron 11 apenas. Este desaire, lejos de amilanarlo, lo desafió aún más. Además, el mismo Fran Di Polo recuerda un hecho de enorme poder simbólico que merece ser relatado. Pongan atención a esto. Un joven fagotista se graduó en la Escuela Superior de Música en Santa Capilla y le preguntó a un músico checo-eslovaco de la Orquesta Sinfónica Venezuela, donde ya tocaba Fran Di Polo, si habría una posibilidad allí para él. El veterano músico checo le respondió: para que usted pueda entrar en la orquesta, tendría que morirse o suicidarse alguno de los músicos. Bueno, este joven sacudido el día del acto de graduación frente al maestro Sojo, Abreu, Di Polo y muchos más, le echó querosén al instrumento y lo quemó. Este hecho estremeció a los presentes y sensibilizó a Abreu de manera muy profunda. Y le dijo a Fran Di Polo: Fran, ayúdame con esto. Vamos a formar un grupito y comenzamos a darle la vuelta a esta situación. Ese grupito eran 13 músicos, que fue la semilla inicial en 1974 para convocar después al centenar de músicos que citamos antes.
Refiere Dipolo en conversación con nosotros que ese conjunto lo integraban Jesús Alfonso, Sofía Mühlbauer, Carlos Villamizar, Eleazar Vera, Edgar Aponte, Gerardo Ramírez, Luis Miguel González, Ricardo Urea, Alison Montoya, Lucero Cáceres, René Álvarez, Claudio González y Domingo Sánchez Bor. Esta es la nuez inicial. Antes, señala Florentino Mendoza, en conversación con nosotros, que hubo una reunión previa en un local en La Candelaria, convocada por Abreu, que fracasó por el nivel de ruido del recinto y no pudo darse el ensayo. Pero vieron por primera vez al maestro. También dice Florentino Mendoza, nuestro amigo, que su caso era ilustrativo de la situación venezolana de entonces. El caso de Florentino, que explica además el afán de Abreu por crear orquestas. Fíjense lo que dice Florentino. Me fui de Venezuela a los 12 años a vivir con mis tíos en Alemania. Mi padre quería que siguiera estudios de música. Había empezado a los 8 años en Caracas. Después me fui a estudiar a París y cuando regresé a Venezuela a los 17 años, quise entrar en la única orquesta que había y el director me dijo que era muy joven y era muy difícil que entrara porque yo era venezolano y ellos preferían contratar a músicos extranjeros. ¿Cómo les parece esto? Esto es increíble. Sigue diciendo Florentino, pensé que no tenía futuro en la música, hasta que Héctor Vázquez me buscó en nombre de Abreu y fuimos al espacio de La Candelaria, aquel ensayo que no ocurrió. Bien, el caso de Florentino Mendoza es emblemático, fíjense, graduado, estudiando en Alemania, en París, regresa a tocar en su país y no hay espacio, no hay sitio para él. Bueno, imagínense los niveles de frustración. Esto se suma al fagotista recién graduado que le echó querosén al instrumento y lo quemó. De modo que era una situación desesperada, era como un muro de contención que tenían los músicos jóvenes que no podían desarrollar su arte, no podían interpretar porque no había espacio para ellos. De modo que esto fue un punto de inflexión, un acicate importante para que Abreu concibiera un sistema en el que hubiese futuro para estas personas. Bueno, y ya entonces los próximos ensayos ocurrieron donde se pudo, donde les prestaban un sitio. Había un galpón que les prestaban en Boleíta Sur, de la empresa Sindú. Esto ellos, los pioneros del sistema, entre quienes están todos los que hemos mencionado, Mendoza, Dipolo, etcétera, recuerdan con gran cariño este galpón de la empresa Sindú en Boleíta Sur, donde, bueno, ensayaron en aquellos primeros años en que estaban, prácticamente creando esto con las uñas. También ensayaban en el altar de la iglesia Don Bosco, en Altamira. Después les prestaron la terraza del penthouse del edificio Tajamar, en Parque Central, en el piso 40. También les prestaban cualquier patio en una casa que los recibiera. Bueno, y así fue como se fue tejiendo esta aventura de la que hoy estamos celebrando los 50 años, pero que en aquellos comienzos era realmente una situación muy precaria, muy exigua, con ningún recurso. Y la gente veía a Abreu como un iluminado, una especie de orate que les prometía cosas que ellos no podían advertir porque estaban en la cabeza de Abreu. Pero todo lo que les prometió se quedó corto. En aquellas reuniones les decía, ustedes se van a acordar de mí, pero vamos a estar tocando en todas partes del mundo. Claro, los músicos jóvenes se veían y decían, bueno, este señor, ¿qué nos está diciendo si ni siquiera tenemos un espacio musical para ensayar? Pero bueno, así son las cosas.
Así son las cosas, y ese empuje, esos sueños que tenía Abreu en medio de aquella precariedad, poco a poco se fueron articulando y se fueron materializando. Pasaron de la mente de Abreu, de los sueños de Abreu, de aquel niño en Monte Carmelo, a una realidad muy distinta. Esa es la realidad que va a comenzar a articularse en 1975, cuando ocurre el primer concierto que dan estos muchachos en el patio de la Casa Amarilla de la Cancillería, con motivo del 14 de febrero de 1975, y el Día de la Juventud, que se celebra con motivo de la Batalla de la Victoria que comandó José Félix Rivas, en aquel acto heroico con estudiantes, adolescentes, prácticamente niños que enfrentaron al ejército realista. De modo que en 1975 va a ocurrir aquel primer concierto. Ya si ocurre el concierto es porque Abreu ha logrado articular una orquesta. Ya no son 11 muchachos, sino unos cuantos más, todos muy jóvenes. También hay algunos mayores que están respaldando a Abreu con todas sus fuerzas en esta aventura que se está iniciando en la Venezuela de 1975, urgida de orquestas, de espacios musicales, para que los jóvenes músicos pudieran desarrollarse. Y ahí es donde comienza esta historia de 50 años que iremos relatando a lo largo de esta serie de programas, donde iremos viendo cómo fue ocurriendo todo esto, cómo aquel sueño de un niño de 8 años en Monte Carmelo se convierte en lo que es hoy en día el sistema, que atiende a 1.071.489 niños en 443 núcleos y 2.334 módulos, y que en sus inicios no tenían ni siquiera dónde ensayar. Pero así son los comienzos, siempre los comienzos son así, y está bien que sea así, porque se parte prácticamente de la nada, de una semilla. Es la historia de la naturaleza también. Un árbol es una semilla que no es nada, y al cabo de unos años es un frondosísimo samán. Insisto en el samán como emblema arbóreo de la venezolanidad. Bien, hasta aquí nuestro programa de hoy, este primer capítulo de la historia del sistema. En nuestro próximo programa seguiremos viendo las etapas, ya no embrionarias, sino ya la orquesta comenzando a sonar. Hasta nuestro próximo encuentro.